Después de Navidad, noté que faltaba mi dinero de emergencia. Mi padre admitió que se lo habían dado a mi hermana, porque va a ser madre. Esa noche llamé a mi abogado. Al día siguiente, todo cambió. Después de recibir a mi familia en Navidad, decidí abrir mi caja fuerte por simple costumbre, como siempre hacía cuando la casa quedaba vacía. Pero esta vez, algo era distinto. El dinero que guardaba para emergencias ya no estaba. $14.000. No era para inversiones ni jubilación. Era un fondo de seguridad. Por si la vida se volvía incierta. Y lo había sido. Mi padre entró a la cocina como si fuera su casa, secándose las manos con un trapo. Me miró con total normalidad y dijo: «Se lo dimos a tu hermana. Va a formar una familia». No dijo que lo habían tomado prestado. No dijo que ella lo necesitaba. Ni siquiera me avisaron. Abrieron mi caja fuerte, tomaron el dinero y se lo entregaron sin pensar que yo merecía saberlo. No grité. No hice un escándalo. Caminé hacia el pasillo, me senté en la banca junto al perchero y marqué a mi abogado. Respondió al segundo timbrazo. «Buenas noches», dijo. «¿Ocurrió algo?» Le conté. Se quedó en silencio unos segundos. «Empezaré a documentar todo esta misma noche», respondió. Asentí, aunque él no podía verme, y colgué. En la siguiente hora, envié unos cuantos correos. Se revisaron ciertos movimientos. Todo fue frío. ¿Silencioso? Nada escandaloso, aún. Esa misma tarde, recibí una llamada de mi hermana. Tenía la voz tensa, nerviosa, casi llorando. «¿Qué hiciste?» No levanté la voz. Ni siquiera suspiré. Solo dije: «Tal vez deberías revisar tu bandeja de entrada». Y colgué. Volvió a escribir. 1, 2, 3 veces. «¿Hasta qué mandó?» «Estás exagerando». Ese dinero solo estaba ahí guardado. Como si el dinero apareciera por arte de magia. Como si las cajas fuertes se abrieran solas. Me quedé sentado frente al portátil, viendo cómo se ampliaban los hilos de correo. No contesté. Solo recordé. Porque aquello no era una traición aislada. Era una confirmación más de una larga cadena de abusos que durante años había elegido ignorar. Una semana antes de su boda, cargó $9.800 a mi tarjeta. Cuando le reclamé, me dijo: «No tienes esposa ni hijos, al menos hazte útil». Las damas de honor rieron. Ella sonrió. Yo también. Y le respondí: «Entonces espero volverte inútil muy pronto». Cuando cancelé todo, me llamaron vengativo. Pero nadie pensó eso cuando cubrí la hipoteca solo como apoyo temporal, y una semana después los vi comprando muebles de exterior. O cuando pagué su préstamo del coche en 2021 y ese mismo día publicó una selfie con la frase: «Nada se siente mejor que la independencia financiera». Ni siquiera me mencionó. Cada vez que di, borraron el origen. Cada vez que callé, fingieron que se lo habían ganado por mérito propio. Recordé la voz de mi madre cuando le propuse ser garante del refinanciamiento de su casa. «Eres el único en quien podemos confiar». Lo dijo como un elogio. Pero en realidad era una sentencia. Y ahora esto. Tomar el dinero de mi caja fuerte fue la última nota al pie. No era el hijo. Era el soporte. Invisibilizado. Cada recuerdo regresó con nitidez. La Nochebuena donde mi asiento fue cedido a un vecino. La cena de aniversario que dijeron era para los que sí importaban. La remodelación del jardín, que me costó $12.400 y terminó con un «no seas exagerado». Las invitaciones de boda con mi nombre como remitente. La boda financiada con mi línea de crédito. El mensaje de voz de mi padre: «Quizás sea mejor que no vengas más». Nada fue un hecho aislado. Eran datos de un sistema que yo mantenía. Ellos solo cobraban los beneficios. Y lo más aterrador, ni siquiera lo ocultaban. Se habían acostumbrado tanto a usarme que ya no les hacía falta fingir que yo formaba parte de su vida. Aún así, una parte de mí deseaba que se detuvieran. No que se disculparan, sino que al menos mostraran un poco de duda, un instante de reconocimiento de que habían cruzado un límite. Pero no. Nadie lo hizo. Ni ella. Ni él. Ni nadie. Así que decidí terminar con todo. Sin escenas. Sin confrontaciones. Sin mendigar explicaciones.
Ya no iba a ser útil. No iba a discutir. Iba a seguir adelante. Y ellos tendrían que aprender a vivir con los vacíos que nunca notaron mientras yo estaba. Después de colgar aquella noche, no intenté recuperar lo perdido. Lo que recuperé fue a mí mismo. Los correos que mandé no fueron impulsivos. Fueron meticulosos. Una lista. Un cierre. Un corte limpio. Durante años había estado imaginando este momento sin darme cuenta. No fue hasta aquella noche que decidí poner en marcha lo que ya tenía mentalmente estructurado. El primer mensaje fue para el señor Villalba, mi abogado, que redactara los papeles formales para desvincularme legalmente de mi familia, que me eliminara de todas las cuentas compartidas y que iniciara una revisión integral de protección de activos. El segundo fue para mi asesor financiero, le pedí que transfiriera todos los activos líquidos a un fideicomiso protegido, sin permitir acceso a ningún familiar directo. El tercero, para mi contador, que auditara cada pago relacionado con mi familia en los últimos 5 años, identificando cualquier gasto no autorizado y preparando la documentación correspondiente. No se trataba de venganza. Era un acto de recuperación. Estaba recuperando el sistema que había construido para todos ellos sin que nunca lo valoraran. A la medianoche inicié sesión en la parte administrativa de la pequeña empresa de tecnología que fundé desde cero. Esa misma empresa que, sin que muchos supieran, mantenía en funcionamiento los sistemas de seguridad del hogar de mis padres, sus copias de seguridad en la nube, sus planes móviles, hasta las licencias del software que usaba la contabilidad del negocio familiar. Todo eso corría bajo mi infraestructura. Todo gratuito. Todo invisibilizado. Lo primero que desactivé fueron las cámaras de seguridad conectadas a la nube. Luego los accesos automatizados. Después, el termostato inteligente del que tanto presumía en cada Navidad. Modifiqué la configuración del DNS para bloquear el control remoto de la red de su casa. Adiós al wifi que yo les había instalado. Adiós a las llamadas desesperadas cuando su impresora dejaba de funcionar. Después fue el turno del plan familiar de telefonía. 5 líneas, la mía, la de ellos y la de Natalia, mi hermana. No cancelé nada. Simplemente transferí la titularidad. Si no aceptaban el cambio en 72 horas, el servicio se suspendería y la factura sería enteramente suya. Se acabaron las llamadas gratis. Se acabó que yo financiara la comunicación del clan. Luego recordé las plataformas de streaming. Dejé de cubrir suscripciones, una a una. Parecía algo menor, pero sabía que dolería. A la mañana siguiente, empezaron a llegar los mensajes. Natalia, ¿qué pasa con las cámaras? No me deja iniciar sesión. Ramón, mi padre, me llamó el banco de la hipoteca. ¿Qué hiciste? Claudia, mi madre, ¿hablas en serio? No puedes estar haciendo esto. No respondía ninguno. Ninguno estaba preguntando con genuino interés. Solo exigían que todo volviera a funcionar. Pero ese sistema era yo. Y estaba cerrando sesión. Al mediodía llamaron. Dejé sonar hasta que apareció el buzón de voz. Escuché la grabación de mi padre, resolvamos esto con calma. Hablemos como adultos. Me reí. Esa era su frase comodín. Usada cada vez que se quedaba callado mientras me dejaban de lado, me ignoraban o me hacían sentir invisible. Por la noche, Natalia escribió de nuevo. Netflix no anda. Arréglalo. Le contesté. Dijiste que no me necesitaban. Sin emojis. Sin disculpas. Solo hechos. Pero todavía no había terminado. Ingresé al sistema informático del despacho contable que manejaban. Ellos creían que mi acceso se había eliminado años atrás, cuando me pidieron que lo configurara como un favor. No sabían que, desde entonces, yo había mantenido silenciosamente el cortafuegos, las actualizaciones, las copias cifradas, todo desde mi servidor. Tampoco sabían que el dominio del sitio web estaba registrado a mi nombre. Desactivé la licencia del software. Luego, envié una notificación desde el panel de administración. A partir de este momento, se da por finalizado el mantenimiento sin costo del sistema. Favor de contactar a su nuevo proveedor de tecnología para garantizar la continuidad de los servicios. Me desconecté. 30 minutos después, las llamadas se duplicaron. A la mañana siguiente, el consultorio de mi tío, que aún operaba con la infraestructura antigua de mi empresa, me contactó desesperado. No podían acceder a los historiales clínicos ni al sistema de facturación. Todo había dejado de funcionar. Yo no saboteé nada. No destruí nada.
Solo retiré el soporte. Y todo se vino abajo, porque nunca se tomaron el trabajo de aprender cómo sostenerlo. Esa tarde, mi prima Alba me escribió, ¿de verdad eliminaste todo? Le respondí, me eliminé a mí. Lo demás cayó solo. No dijo nada más. Llamó. Y por primera vez en más de un año, hablamos. Me confesó lo que ya intuía, que mis padres habían intentado manipular la narrativa, diciendo que estaba desquiciado, que actuaba por celos, que me había vuelto peligroso. De manual. Pero esta vez Alba no les creyó. Y no fue la única. Decidí enviar copias de toda la documentación a los pocos familiares que se importaban. No por despecho. Por claridad. Incluí registros de auditoría, pagos, capturas con mi nombre como administrador del sistema. No añadí juicios. Solo una nota. Quiero que conozcas la verdad. No espero respuesta. Esa noche, mi padre volvió a escribir, ya hiciste tu punto. ¿Basta? Pero no se trataba de marcar un punto. Se trataba de romper el patrón. Cancelé el contrato del trastero familiar que había estado pagando en silencio durante 3 años, donde guardaban las herramientas antiguas de mi padre y las decoraciones navideñas que tanto les gustaban. Cambié los candados. Cerrado. Llamé luego a la entidad hipotecaria. Pedí que me retiraran como cofirmante del refinanciamiento de la casa. La representante me advirtió con cautela. ¿Sabe que esto puede desencadenar una revisión por posible impago? Lo sabía. Y confirmé la desvinculación. 3 horas después, Claudia me escribió. Nos llamaron del banco. Arregla esto. Siempre arregla. Siempre ese verbo. Siempre esa expectativa de que yo resolviera lo que ellos destruían. No contesté. Simplemente transferí el dinero restante de la cuenta de emergencias familiar a un nuevo fideicomiso, solo a mi nombre. Blindado. Intocable. Los mensajes se volvieron más intensos. Natalia, estás exagerando. Claudia, la familia es lo único que tenemos. Me quedé mirando ese último mensaje. Y luego escribí. Tenía una familia. Ya no soy parte de ella. Apagué el teléfono. Al día siguiente, llamé al señor Villalba para comenzar formalmente el proceso de desvinculación legal de cualquier entidad empresarial ligada a mi familia. No quiero arrastrar ni siquiera responsabilidad residual. No quería dejar ningún cabo atado que pudiera vincularme a la estructura que ellos mismos habían construido y que ahora se hundía. Mi objetivo era claro, desconectarme de todo aquello que me arrastraba hacia abajo. Cuando me reuní con el señor Villalba, siempre meticuloso, me preguntó: ¿Quieres que les enviemos una notificación formal de desvinculación? No. Le respondí. Que sientan el silencio. Que experimenten lo que es quedarse sin el soporte al que siempre recurrieron. Que vivan lo que sucede cuando el pilar principal simplemente se retira. Cuando las llamadas no reciben respuesta. Cuando las contraseñas fallan. Cuando el salvavidas desaparece. Esta vez, no sentí culpa. No por alejarme. No por permitir que todo se derrumbara. No por dejar de cargar el peso que, durante tanto tiempo, me obligaron a sostener. No perdieron a un hijo. Perdieron el sistema. Y yo no iba a volver para reinstalarlo. Esa misma mañana me despertó el incesante zumbido del teléfono. Llamadas, mensajes, correos de voz, no eran decenas, sino cientos, y todos venían de las personas que durante años había llamado familia. Entraron en modo pánico, y cada notificación se sentía como un disparo. El mensaje de Claudia, en mayúsculas y sin una sola coma. ¿Qué has hecho? Estamos sufriendo. Por favor, arregla esto antes de que todo empeore. Luego, el buzón de voz de Ramón. Ingrato. Después de todo lo que hice por ti, haces esto. Espero que haya valido la pena. Después vino Natalia, con un mensaje grupal a varios familiares. Está actuando de forma irracional. Se retiró de todo apoyo. No confíen en él. El mensaje estaba marcado como urgente y tenía 12 marcas azules. Pensaban que, si gritaban lo suficiente, alguien me haría ceder. Pero el silencio es la acusación más fuerte de todas. Y yo me había vuelto experto en eso. Más tarde, leí la secuencia que realmente mostraba su desesperación. Natalia me amenazó. Si no detienes esto, haré público todo lo que sé sobre ti.
Siguieron amenazas legales, abogados contratados por mis padres solicitando la reinstalación de los servicios y la anulación de las transferencias de los fideicomisos. Mensajes manipuladores. Tus sobrinas tienen miedo. Estamos al límite. Necesitamos recuperar nuestra casa. Todo seguía el mismo patrón. ¿Miedo? Miedo a ser responsables. Miedo a perder lo que siempre dieron por sentado. No respondí. No discutí. Solo observé. Una hora después, el señor Villalba me reenviaba el documento oficial de cese y desistimiento que el abogado de mi hermana había enviado. Exigían que detuviera cualquier interrupción de servicios o enfrentarían una orden judicial y posibles consecuencias legales. Él me escribió, tranquilo. Pueden demandar si quieren. Vamos a ver si se atreven. Tus acciones fueron legales. Están documentadas y son perfectamente defendibles. Me recliné en la silla, con el pulso firme. La tormenta había comenzado. Pero incluso las tormentas se quedan sin truenos. Para esa misma tarde, la familia empezó a reunir aliados. El tío Cristian, un viejo amigo de banco, me envió un mensaje. Sabes que los gastos legales los van a destruir. Piénsalo bien. Luego, Engina publicó en redes sociales frases ambiguas sobre valores familiares, intentando hacerme ver como alguien egoísta e inmaduro. Se estaban organizando. Se hacían las víctimas. Pero ya era tarde. Yo ya había subido a una carpeta legal privada toda la documentación, registros de auditoría, conversaciones por correo, revisiones de cuentas. Todo con marcas de tiempo, todo transparente, todo accesible para las partes legales neutrales. No eran los medios los que hablaban, pero sí los rumores. Parientes lejanos llamándome para pedir detalles. Amigos diciéndome que les habían reenviado nuestros chats familiares. Mi mundo se amplió hasta entrar en su red de chismes. Esa noche vi cómo llegaba el clímax. Un correo del abogado de mi madre solicitando una orden judicial, cumplimiento inmediato, compensación económica. Y luego, una carta de mi padre, cuidadosamente redactada, alegando angustia emocional, daño reputacional y ruptura de la confianza. Me culpaban por todo. Pero lo disfrazaban de amor. Solo hicimos esto por ella. Jamás quisimos hacerte daño. El discurso de siempre. Su versión. Le dimos el dinero y él nos traicionó sin piedad. Pero el fondo era grotesco. Ellos rompieron mi caja fuerte, se llevaron mi dinero, me aislaron y me culparon por rebelarme. Miré la bandeja de entrada, repleta de exigencias, y simplemente reenvié todo a mi abogado con una breve respuesta. Bajo revisión. Mis próximos pasos serán guiados por consejo legal. Hasta entonces, mantengo mi decisión. La infraestructura ya no existe. La confianza, tampoco. No firmé, no suavicé el tono. Porque ya no quedaba espacio para la calidez. Esa noche, Natalia volvió a escribirme. Si realmente te importara esta familia, no recurrirías a abogados. Solo devuélvelo. Me detuve. Escribí. Ya lo di todo. Ustedes lo tomaron. 2 veces. Enviar. Y luego, silencio. Pero no un silencio denso o amenazante, sino un vacío total, donde antes había vínculos. Sus voces desaparecieron. Sus sistemas quedaron inactivos. Sus defensas comenzaron a resquebrajarse. Y lo más importante, sabían que no iba a volver a las reglas antiguas. A esas que ellos escribieron sin jamás preguntarme si estaba de acuerdo. Las luces navideñas seguían apagadas en el sótano. Las cámaras, desconectadas. Los archivos compartidos, inaccesibles. Revisé el teléfono. No había llamadas. Ni mensajes. Ni súplicas sin leer. Porque en el corazón de esta tormenta no había rabia. Había consecuencias. Ellos diseñaron un sistema. Yo lo desmonté. Y ahora enfrentaban el resultado sin saber cómo reconstruirlo sin mí. Llegaron a la puerta de mi casa como si buscaran una tregua. Los 3, Claudia, Ramón y Natalia, de pie en el porche. No traían actitud de guerra, ni de arrepentimiento. Solo ese aire pulido y ensayado. Maya fue quien abrió la puerta. No los invitó a pasar. Solo dijo, pueden quedarse ahí. Yo seguía sentado. Escuché cómo la voz de mi madre se quebraba antes de hablar siquiera. No venimos a pelear. Solo queremos hablar.
Maya no respondió. Solo dejó que esas palabras flotaran en el aire, como el humo que queda después de que la casa ya se ha quemado. Entonces levanté la vista. Me puse de pie. Fue mi padre quien habló primero. ¿Te ves cansado, hijo? No respondí. Fue Claudia, mi madre, quien tomó la palabra. Su voz, ensayada y temblorosa, apenas se sostenía. Cometimos errores. Nunca fue nuestra intención que esto llegara tan lejos. Tú cortaste todos los lazos. No hacía falta hacerlo tan definitivo, dijo. Y entonces lo soltó. La frase que llevaba cargando desde que llegaron, la que habían estado apuntalando todos. Te necesitamos. No te extrañamos, ni lo sentimos. Solo necesitamos. Como si yo aún fuera una herramienta, una función, un arreglo. Como si aún estuviera disponible para reparar lo que ellos no sabían manejar. Di un paso al frente. Natalia seguía junto a mí. No me necesitan a mí, dije. Necesitan lo que yo les daba. Y eso, ya no está. La voz de Ramón, mi padre, se volvió dura al instante. Esta familia se desmorona sin ti. Entonces no es una familia, le respondí. Es un modelo de negocios. Natalia dio un paso hacia adelante, furiosa ahora. ¿Ibas a tirar todo por la borda por una sola mala noche? Reí. Una sola carcajada breve, seca. ¿Una sola noche? Esto no se trata de un momento. Han sido 20 años. 2 décadas tratándome como respaldo, como soporte, como un fusible que creían poder reiniciar cada vez que algo fallaba. Pero ya no hay energía. El sistema está desconectado. La voz de Claudia se quebró, y por primera vez, vi lágrimas verdaderas en sus ojos. No queríamos hacerte daño. Estábamos abrumados. No sabíamos todo lo que hacías. La miré fijamente. Esa frase, no sabíamos, me golpeó como una bofetada. No sabían porque nunca preguntaron. Y nunca preguntaron porque no les importaba. Mientras funcionara, era suficiente. Ramón lo intentó una vez más, ahora con un tono más bajo, más suave. Eres nuestro hijo. Nosotros te criamos. Nos debes algo de humanidad. Negué con la cabeza. Ustedes me criaron para que creyera que les debía todo. Y lo gastaron. Ya no queda nada. Silencio. El viento soplaba más fuerte ahora, y el frío tenía un filo que cortaba, como la verdad. Di un paso más, lo suficiente para que tuvieran que escuchar cada palabra, sin escapatoria. No me alejé por dinero. Me fui porque nunca me vieron. Solo veían lo que yo podía ofrecer. Miré a Natalia, por última vez. No perdiste solo los beneficios. Perdiste el vínculo. Luego miré a todos. No fueron crueles. Simplemente no me vieron. Y ya no voy a seguir pagando por eso. Maya cerró la puerta con suavidad detrás de ellos. Nadie volvió a tocar. Nadie insistió. Me quedé en ese silencio. Pero por primera vez no se sintió vacío. Se sintió limpio. Claro, definitivo. No lloraron al irse. No suplicaron. Se quedaron ahí, inmóviles, sin saber cómo reaccionar. Porque comprendieron, al fin, lo único que nunca pensaron posible, que yo podía irme. Que no iba a volver. Que lo decía en serio. Y esta vez, tenían razón.